chicos, miren, cuando nosotros hablamos de accidente, de una forma u otra, siempre nos vamos a remitir a esta definición. ¿Ya? Y a la definición que me establece que la misma ley de accidente del trabajo y enfermedad profesional, dice en 744. Ahora, cuando ocurre un accidente del trabajo o una enfermedad profesional, ¿ya? Sí o sí, por cualquiera de las dos, hay que generar un documento. ¿Y un documento para qué? Para que el trabajador que se fue accidentado o ya que tiene una enfermedad profesional pueda recibir las distintas prestaciones establecidas por la ley. Nunca olvidar que la ley para los trabajadores estipula dos prestaciones, las médicas y las preventivas. Ahora, tenemos que tener bien claro esto, y que para el caso de los accidentes vamos a trabajar con esto, con la famosa DIAP. Y me dan un chiquitito y les descargo la DIAP para que también podamos conocerla. Ahora, la DIAP, ¿por qué son siempre elementos separados? Ya, por el siguiente motivo. La DIAP es la declaración individual de accidente del trabajo. Y la DIAP, que se las voy a mostrar de inmediato, está un poco lento esto. Vamos a tener siempre, chiquillos, dos documentos. Uno para la declaración individual de accidente del trabajo y otro para la declaración individual de enfermedad profesional. Ahora, esto es importante tomarlo en cuenta porque a la hora de la ocurrencia de un accidente, muchos preguntan, ya perfecto, ocurre el accidente, pero en la práctica, ¿cómo es el tratamiento para que el trabajador pueda recibir una atención médica? Ahora, si el trabajador tuvo un accidente del trabajo o un accidente de trayecto, DIAT. Si el trabajador sufrió un accidente grave, DIAT. Si el trabajador sufrió un accidente fatal, o sea, o tuvo un accidente, pero antes que el trabajador fallezca o muera, tiene que también tener una DIAT para poder trabajar, o en el fondo la mutualidad trabaje las distintas coberturas que tiene para con las personas. Entonces, esto es importante. Ahora, si tenemos un accidente fatal o grave, pero que ocurrió de manera inmediata, en la práctica esto no funciona tan correctamente. Ahora, de una parte u otra igual se genera el documento para, como en el fondo, como algo de respaldo, pero en la práctica no va a funcionar como de la misma magnitud que tenga, ¿cómo se llama?, un accidente. Ahora, lo importante de esto es que este documento, ya que en el fondo son dos hojas, pero que en la práctica, la primera es la que se entrega, firmada con todos los antecedentes, y la hoja posterior te da o te señala las instrucciones de llenado de la misma DIAP. Ahora, la DIAP, que es para enfermedad profesional, no es muy distinta a la otra, no es muy distinta de la DIAP en cuanto a cierta estructura y la forma de llenado. Ahora, ¿qué es lo importante? Es que primero que todo, nombre o razón social, en la primera instancia se identifica a la empresa. Eso es lo que tenemos que tener nosotros bien claro. La segunda instancia, hay una identificación para el trabajador, y la tercera instancia, que tenemos los datos del accidentado. Y también vamos a tener que empezar a ver ciertas cosas. Por ejemplo, describe cómo ocurrió el accidente, señale cuál era su trabajo habitual, ¿ya? Y el momento del que desarrollas tu trabajo habitual es o no, o sea, cuando te accidentaste, desarrollas o no tu actividad habitual, ¿ya? Ahora, con esto hay que tener varias consideraciones, porque cuando uno va nuevamente a la ley de accidente de trabajo, uno se da cuenta de que hay dos elementos o varios elementos importantes a la hora del accidente. Primero que todo, el contrato de trabajo. Eso sí o sí tiene que estar incluido dentro de lo que es o más que nada, es como para primera instancia demostrar que el trabajador tiene una relación contractual con la empresa, donde ocurre el accidente, y segundo, porque nos define esto: actividad, lugar y horario.
Y recuerda que estos tres elementos, cuando interactúan, van a ser como los que van a mostrar realmente que tenemos un accidente laboral o un accidente de trabajo, para que podamos también entenderlo en ese contexto. Ahora, ¿por qué yo les remarco esto? Porque esto que está acá tiene que ser congruente con estos elementos que tenemos acá. O sea, me explico. Si en este caso tenemos, si mi contrato de trabajo dice que soy soldador, en este caso, ¿cuál es mi trabajo habitual? Realizar trabajo de tarea de soldadura, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, ¿el momento del accidente desarrolla o no su trabajo habitual? Sí o no. Entonces, esto, chicos, es importante porque a la hora de poder también hacer la investigación hay que demostrar aquello, que el trabajador estaba haciendo su actividad al momento del accidente. Porque, chiquillos, eso a veces genera bastante problema. Ahora, una cosa es que el trabajador está haciendo su trabajo, que esto es lo que funciona en la práctica, pero otra cosa distinta es si realmente el trabajador se accidentó por un hecho fortuito o por una negligencia que él cometió. La famosa negligencia inexcusable, que es lo que se trata de buscar o determinar cuando uno realiza la investigación de accidentes. Ahora, esta investigación de accidentes, chicos, nunca tienen que olvidar que el principal encargado de realizarla es siempre el comité paritario. ¿Ya? En este caso, por los trabajadores y por los empleadores, por la cantidad de 3 y 3, que en el fondo son los que tienen que tener relación directa o son como los participantes activos. Luego tenemos en el fondo los que están como los no titulares. Los titulares son los activos y los no titulares son los que están en el caso para poder reemplazar cuando un titular no está. Cuando tenemos un accidente fatal o grave, en la práctica tenemos que siempre remarcar algo, que en ese instante, cuando la investigación se lleva a cabo, va a aumentar 1 y 1. O sea, en vez de tener 6 titulares, vamos a tener 8, pero exclusivamente para poder realizar la investigación del accidente. Ahora, nunca olvidar el contrato de trabajo y que el contrato de trabajo sea también congruente con ciertos elementos que tenemos acá. Por ejemplo, hora ingreso al trabajo, hora salida del trabajo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, coloco que mi salida del trabajo es a las 6 p.m. y que el accidente ocurre a las 7 p.m.? ¿Qué pasa con esos chiquillos? ¿Alguien tiene alguna idea o noción? ¿Habría un incumplimiento del contrato de trabajo en el aspecto de ¿Ya? horario, de jornada laboral? ¿Ya? Eso sería, y obviamente que podría llevar a una responsabilidad parte del empleador, porque no está ¿Sí? cumpliendo las condiciones, en este caso, que se estableció previamente con el trabajador. ¿Ya? Pero ¿qué pasa, Rodrigo, si por esa época que tuvo el accidente del trabajador hubo un anexo de contrato para horas extras? Ah, claro, ahí se podría solventar esa falencia, porque ahí obviamente que habría un acuerdo. Exactamente. Claro. Por eso es importante que uno, aunque yo insisto, nuestro trabajo tiene que entender que no es redactar un contrato ni ser que un trabajador lo firme, porque eso no es una potestad, esa es potestad de recursos humanos. Pero lo que siempre queda bien claro es que bajo ese punto de vista, nosotros verificar que siempre estén los contratos de trabajo y verificar si existe algún anexo de contrato para, en este caso, horas extra. ¿Y quiénes son los trabajadores que están haciendo horas extra? Ya para poder tomarlo desde esa perspectiva. O sea, cuando ocurre un accidente, este documento se tiene que hacer ingreso. O sea, el trabajador entra, te van a entregar un documento que es como una dieta provisoria y que tú dentro de las 2 horas siguientes ocurrió el accidente, tienes que ya llevar esta dieta. Ahora, dieta, contrato de trabajo, anexo contrato de trabajo, porque hay veces que, por ejemplo, el trabajador puede estar con un contrato a plazo fijo de 30 días y después tuvo una ampliación hasta que pase a ser indefinido. Pacto de horas extra, si se accidentó en hora extra de trabajo, y copia de las 3 últimas liquidaciones. Contrato, anexos, copia de las últimas liquidaciones, y lo otro importante es tomar en cuenta si es caso de accidente de trayecto, aunque también puede un accidente de trabajo normal, y te van a pedir copia del libro de asistencia por parte del trabajador. O sea, nosotros también tenemos que ir revisando de tanto en tanto que los trabajadores tengan firmado de manera correcta el libro de asistencia. ¿Ya? O sea, esas son las evidencias o los elementos que nos van a pedir a nosotros, ¿para qué? Para poder en el fondo que empezar a trabajar las distintas prestaciones que tiene el seguro para con el accidentado. Ahora,
¿Qué pasa, por ejemplo, si la persona lleva 2 semanas y sufre un accidente de trabajo? Porque yo no tengo las 3 liquidaciones de sueldo, porque la persona lleva poco tiempo trabajando en la empresa. En ese caso, se lleva solamente la copia del contrato de trabajo. Porque ya el contrato de trabajo, al ver la fecha, se da inicio, en el fondo se remarca el tiempo que tiene el trabajador en la empresa. Uno. Y segundo, y me pueden decir, pero ¿y las liquidaciones? Porque con las 3 liquidaciones que hago yo mutualidad, puedo verificar y corroborar que en la práctica, ¿cómo se llama? El trabajador tiene se están pagando las cotizaciones y tiene también un vínculo contractual con la empresa, aparte del contrato. Ya, en ese caso, ¿qué dice uno? Perfecto, no, el trabajador es nuevo. Y aparte, la cobertura del seguro, para que ustedes se den cuenta que el trabajo no va a quedar descubierto, empieza a funcionar desde el primer día de trabajo. O sea, la persona entra a su jornada a las 8:30 de la mañana o a las 8 de la hora que sea, ya desde que ya está saliendo de su casa en la práctica, tiene cobertura, el seguro. Ahora, en primera instancia, recuerden siempre, datos del empleador, identificación del trabajador, y si ustedes se dan cuenta, cuando nombre, root, dirección del empleador, o sea, perdón, del trabajador, la cual tiene que ser congruente con lo que me estipula el contrato de trabajo. ¿Ya? La comuna, bueno, el sexo de la persona, la edad, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión u oficio. Y desconozco para qué si pretende su pueblo originario. Para mí eso es irrelevante. O sea, no tiene... Sí, profesor, justo le iba a preguntar eso, igual me estaba llamando la atención que no le veo cuál es el motivo. No, pues yo no le veo. Pues, no. O sea, yo no sé si habrá alguna diferencia. Incluso si yo lo miro así como a primera vista, me parece incluso un poco como discriminador en el sentido de ¿Mm? que para qué se hace la diferenciación, como que si van a estar más expuestos o no a un accidente, no sé, o quizás también tienen algún tipo de cobertura diferente. O sea, Ujú. ellos tienen registros de personas que pertenezcan a alguna etnia de un pueblo originario. Yo sé que eso existe, ¿ya? Porque de hecho, por ejemplo, cuando hay postulaciones a beca, hay beca incluso hasta para pueblo originario. Sí, eso me queda claro, porque obviamente que hay como un reconocimiento estatal, quizá acá, a lo mejor ¿Mm? igual el Estado le da algún subsidio, quizás por eso. Yo he revisado el subsidio de la ley y la práctica tampoco hace referencia a esto, porque habla de trabajadores o personas, no habla de ciudadanía, ¿no? Claro, es extraño. Es extraño. Pero ¿sabes qué? Voy a ver cómo puedo tratar de tener una pregunta o una respuesta de por qué esto es así. ¿Ya? Ya, Vamos a pues. buscar la forma. Ahora, en la práctica, bueno, el tipo de contrato, antigüedad de la empresa y el tipo de ingreso. ¿Ya? Bueno, hay diferencias básicamente por lo que se paga por el tema del seguro. Ahora, recuerden que yo trabajador, yo persona que trabajo independiente, también me puedo pagar el seguro del accidente, para poder tener cobertura en el caso de que me accidente. Ahora, los datos del accidente, que lo otro también es importante, que esto también tenga un poco de lógica, o sea, un poco de lógica en función con la declaración que hizo el accidentado, producto que tuvo un accidente, ¿ya? Ahora, esto es muy importante tomarlo en cuenta también, ¿ya? Y tomar más que esto en cuenta es tomar también la declaración del accidentado, para poder tomarlo como un tema importante. Ahora, denunciante, si ustedes se dan cuenta, no me ha pedido paterno materno, root, número telefónico, y fíjate quién puede denunciar el accidente del trabajo. El empleador, el mismo trabajador o trabajadora, un familiar, el médico tratante, empresa usuaria, comité paritario u otro. Y la persona de fondo que denuncia es la que firma la DIAT, ¿ya? No necesariamente el empleador. Y si ustedes se van dando cuenta, acá ni siquiera está como para que el empleador pueda colocar su firma en un timbre. No existe eso. Ahora, muchas veces el mismo empleador es el que hace la denuncia del accidente, ¿ya? Y en ese caso, el empleador que hace, o el representante legal, ya va a firmar y colocar el timbre de la empresa. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, coloca médico tratante? Porque en una época era muy normal que un trabajador se accidentara y le decían, ¿sabes qué más? Ándate a la posta, o anda a tu urgencia.
y no se denunciara el accidente. Entonces, cuando hubieron modificaciones de este documento, también se permitió que el mismo médico tratante pudiese hacer la denuncia del accidente. Y eso también acá tenemos otros entes que también, o estructuras que pueden hacer la denuncia. Entonces, chicos, acá incluso la misma ley te pide también colocar la clasificación del accidente. ¿Ya? O sea, el fatal hay que hacerlo igual, aunque el tratamiento tenga una cosa distinta, porque si el trabajador murió, él no va a recibir la prestación médica. Pero sin embargo, la familia directa y la familia de no filiación sanguínea, ¿ya? Son los que van a tener también derecho a una pensión de sobrevivencia, ¿ya? Que la misma ley de accidente del trabajo la estipula como figura. ¿Ya? O sea, también hay un tema de caso cuando el trabajador fallece. Ese es como uno de los motivos reales, porque también está la clasificación para poder también empezar a trabajar esa prestación. Ahora, la prestación económica en el caso de un fallecimiento o una incapacidad permanente, como por ejemplo no poder caminar, no utilizar una mano o perder algún dedo, incluso muchas más, se demora, ojo, se demora, no es algo inmediato, se demora meses, hasta años incluso, un par de años, para tomarlo también en cuenta. Ahora, esto es lo que tienen, por ejemplo, en relación con la DIAT, la Declaración Individual de Accidente del Trabajo. Ahora, señale que estaba haciendo el trabajo en el momento justo del accidente, señale el lugar donde ocurrió el accidente, nombre de la sección, edificio, área, etcétera, y describe qué pasó o cómo ocurrió el accidente. Ahora, muchas veces, cuando esto no tiene a veces congruencia con lo que dice el contrato de trabajo u otros elementos, ya también la mutualidad después puede recalificar el accidente del trabajo. O sea, hay temas también de recalificación, que eso la mutualidad lo puede hacer bajo ciertos puntos de vista. Hay también una recalificación muy importante, chicos, a la hora de cuando un trabajador, primero que, haciendo un poco de memoria, no es accidente de trabajo cuando el trabajador mismo ocasiona el accidente. Y quizás hay una negligencia también. Y en ese aspecto, quizás esto puede haberse ingresado como accidente de trabajo y para el registro va a ser tipificado como accidente de trabajo. Entonces, puede pasar un caso o un caso que tenga como dos lecturas en el cual yo, empresa, puedo apelar a que me rectifiquen el caso. O sea, que en el fondo le quita la calificación de accidente del trabajo, sino que quede como un accidente común. Si yo elimino la calificación de accidente del trabajo, chicos, en la práctica no se me va a castigar mi estadística. Me va a quedar tipificado como un accidente del trabajo, como dice. Para tomarlo también en cuenta esa perspectiva. Entonces, ahí tenemos dos recursos. Recurso uno, que el trabajador de puño y letra haga prácticamente una declaración de que él falseó ciertas circunstancias del accidente del trabajo. Y la segunda es la investigación del accidente que realiza el comité paritario. ¿Ya? Esas son como las dos excepciones. Y bueno, ahí se tiene que entregar, hacer todo un proceso, que se hace directamente con la mutualidad, y después viene todo un periodo de tiempo y hasta que llegue el dictamen, en el fondo, y te va a decir qué es lo que pasó. Ya. Esto, chiquillos, en relación con la DIAT. ¿Alguna consulta, chiquillos, con esto? En mi parte, ninguna consulta, profesor. Ya, muchas gracias. Profesor. Dígame, Rodrigo. Sí, antes para cambiar el tema, en este caso obviamente que uno siempre tiene que informar, que es como lógico, pero ¿cuál es la gravedad que tiene describir hechos que no corresponden? Por ejemplo, señalar otra forma de ocurrencia del accidente, decir algo, obviamente que es súper grave, no, que esta DIAT no sea verdadera en su información. Mira, hay dos cosas. Uno, por ejemplo, cuando la mutualidad detecta que esto no es así como nos está en el fondo falseando, la prestación de salud va a tener que correr por costo del trabajador. Esa es la primera. Y la segunda, si el empleador realmente se da cuenta que esto no es así, eso también puede ser causa de despido, porque en el fondo estás falseando un, un accidente. Ya. ¿Ya? Entonces, bajo ese punto de vista, va a haber siempre un castigo en el fondo, un castigo asociado directamente al, al accidentado, ¿okay? O a la persona que simuló el accidente. Y eso, créanme que pasa mucho. Hay una situación que a veces pasa con los accidentes trayectos.
Sí, justo te iba a preguntar, claro, cuando ¿Ya? los deportistas el fin de semana les pasaba algo y siempre dicen que esperan el día lunes y después quieren decir que es un accidente de trayecto. A mí me pasó una cosa así, en una empresa. Ya. De hecho, yo vi cuando el trabajador se accidentó, el día domingo. Estaba jugando a la pelota. Llegó el día lunes acusando que se había caído de la micro, se dobló el pie. Y cuando tú te caes, y recién se hincha un poquito el tobillo, pero la persona tenía un tobillo que era de este tamaño. Entonces yo le pregunté en varias oportunidades, oye, ¿tú estás jugando a la pelota ayer? En tal parte. No, jefe, no es así. Oye, ¿tú estás jugando a la pelota en tal parte? No, jefe, no es así. Hasta que conversé con él y al final me aclaró que sí estaba jugando a la pelota. Entonces ahí el trabajador al final que hizo no desistió de que lo lleváramos, porque en el fondo él estaba pidiendo y exigiendo que lo lleváramos a la mutual, porque él cuando venía del trabajo, de la micro al trabajo, o sea, de la casa de la micro, se bajó de la micro y se cayó, eso doble. Entonces ahí también hay temas a veces, que el trabajador quiere pasarse listo. Ahora, lo más probable es que un médico, cuando el trabajador llegue y el trabajador le explique lo que le pasó, lo va a mirar y le va a decir como que mm, no tiene mucha lógica lo que tú me estás diciendo con lo que yo estoy observando. Claro, lo va a detectar de inmediato. Sí, po, sí, sí, pues sí, el médico, por lo general los médicos no tienen vasta experiencia y la experiencia les mandan esas cosas. Ahora, chiquillos, la dieta. Entonces, miren, cuando tengo yo un accidente del trabajo, o tengo un accidente de trabajo, un accidente de trayecto, un accidente grave o fatal, ¿ya? Yo hago esa referencia a accidente de trayecto, o sea, accidente del trabajo en sí, porque lo que no califica como grave o fatal o trayecto, hay que tipificarlo como un accidente de trabajo. O sea, por ejemplo, tú trabajador te cortas, pero tiene un corte pequeño, 1 centímetro, quizás vas, recibe atención, te colocan sutura y puedes volver a trabajar, pero no así otro tipo de accidente. O sea, hay gente que quizás no van a calificar como esto, como por ejemplo una fractura, pero no califica como esto. Ahora, chiquillos, en la DIEP, la Declaración Individual de Accidente del Trabajo, o sea, de enfermedad profesional. Primera sección, se mantiene lo de la DIAT, es la misma, no tiene mayor variación. La unidad o la sección B es lo mismo, si ustedes se fijan, esto versus esto, no es muy, no es muy distinto, es prácticamente, de hecho es igual, lo mismo que la parte 1 de la DIAT. Donde sí vamos a tener diferencia es en los datos de la enfermedad en sí y la identificación del denunciante. Ahora, en este caso, por ejemplo, puede pasar que tengamos a un trabajador en un protocolo o un mire, ¿se acuerda cuando estábamos viendo los tipos de exámenes en salud ocupacional? De una sección que, no me acuerdo si era la ley de accidente del Código del Trabajo, que estipulaba que si tenemos trabajadores expuestos a un agente neumoquinógeno, tiene que tener radiografías cada 6 meses o una radiografía al semestre, 2 en el año. Y puede pasar un caso en el cual, producto de la distintas radiografía, llegue un aviso a la empresa, al empleador, perdón, de que el trabajador tanto está presentando una enfermedad profesional, por ejemplo, una silicosis. Y en ese caso, ¿qué le van a pedir? Le van a decir lo siguiente: el trabajador tanto, ¿ya? Producto de una radiografía de control, está presentando un desarrollo de una enfermedad, una patología tanto. Por lo tanto, es necesario, por favor, que se realice el envío de la respectiva DIEP a la, a la mutualidad, por ejemplo. ¿Para qué? Para que el trabajador ya empiece a recibir todas las prestaciones médicas necesarias. Entonces, hay también varias generaciones con respecto a eso. O sea, cómo también se puede llegar a pedir o generar una DIEP. Por lo general, chicos, es cuando se hacen los exámenes preventivos, los exámenes ocupacionales. Luego de que es preocupacional, es como antes que tú entres a un puesto
y ese va a pago del empleador o de la persona que quiere postular un cargo. ¿Ya? Porque como no hay relación contractual con la empresa, la mutualidad no va a absorber ese gasto. Por si acaso, para tomarlo bien en cuenta. Y le digo gasto porque en el fondo es un dinero que no va a tener devolución pronta, a diferencia de un costo. El costo sí tiene una devolución, no en el mismo porcentaje mayor, pero tiene una devolución del dinero. En la práctica, esos son como bajo los puntos de vista que podamos tener también. Ahora, nosotros no somos médicos, eso hay que tenerlo bien claro, no lo somos. Sin embargo, hay un fenómeno que uno también puede percatarse cuando un trabajador está desarrollando quizás alguna enfermedad profesional. Yo lo tomo mucho, por ejemplo, con la hipoacusia, ¿ya? Y uno como lo nota, cuando tú tienes un trabajador que ya tiene mucho tiempo trabajando expuesto a ruido y tú cuando empiezas a conversar con él, él coloca la cabeza en cierta posición, y lo otro, que te pide que le hables direccionado al oído, pero que no le hables fuerte, porque ese hablar fuerte le molesta al oído. ¿Ya? Por si acaso, para poder también tomarlo en cuenta. Y lo otro es cuando uno, por ejemplo, revisa el decreto supremo, el 109, que vamos a ver una cosa chiquitita del 109, y a estos chicos les recomiendo que lo revisen porque es parte de la tarea de salud ocupacional. Si yo tengo, por ejemplo, alguna de las sustancias que tengo acá, como por ejemplo algunos que entrañan agentes específicos que entrañan riesgo para la enfermedad profesional, voy revisando esto, y si yo me doy cuenta que dentro de mis procesos tengo esto, automáticamente cuando yo solicite el examen ocupacional, debo remarcar en la solicitud que tengo el trabajador expuesto a algo de esto, a uno de estos agentes. ¿Ya? Tengo que hacerlo sí o sí. Razón, motivo, para que de una forma u otra en el mismo examen puedan pesquisar si el trabajador está generando o no una enfermedad ocupacional. O una enfermedad profesional. Mejor llamémoslo profesional, llamémoslo directamente como lo estipula la ley. No lo llamemos como lo estipula quizás alguna herramienta de gestión. ¿Ya? Por si acaso, para poder tomarlo también desde esa perspectiva. En la práctica, esto es importante. O sea, si yo tengo un rubro que trabaje algo químico, algo agrícola, o sea, una construcción, agricultura, empresas que se dedican a lo que es limpieza, desinfección, etcétera, revisémoslo. Si tengo, por ejemplo, empresas o que trabajan, por ejemplo, en salud, ya sea una clínica veterinaria, un hospital o una clínica particular, tengo que también darme cuenta de esto. Por eso es importante no cometamos el error, chicos, de enfocarnos netamente en la seguridad y no preocuparnos de la higiene industrial. Por eso es importante esto. Tomámoslo de esa perspectiva. Entonces, si yo tengo uno de estos, automáticamente, ya sea físico, químico, biológico, cuando solicite los distintos exámenes, pidamos para poder revisar esa gente. ¿Ya? Y en ese caso, para nosotros también empezar a ver cómo es el estado de salud de los trabajadores. Ahora, describir las molestias o síntomas que tiene actualmente el trabajador, ¿ya? ¿Cuánto tiene las molestias? ¿Ya? Se había presentado o había tenido esa molestia en el puesto de trabajo actual o anteriormente. No caigamos en el error, chico, de que si tenemos un trabajador que lo cambien de puesto de trabajo, no le hagan el anexo contrato. O sea, cambio de puesto, sí o sí, cambio de anexo. No tiene lógica, tiene esa lógica porque yo cambio de puesto de trabajo, lo más probable es que también esté cambiándole los riesgos a lo que está expuesto el trabajador. ¿Ya? Y eso puede generar distintos elementos. Ahora, ¿qué parte del cuerpo está afectada? Describa el trabajo o actividad que realizaba cuando comenzó las molestias, nombre del puesto de trabajo que realizaba cuando comenzó las molestias, y qué cosa o agente del trabajo cree usted que le causan las molestias. Bueno, si tenemos más compañeros con alguna molestia, ¿ya? ¿Y cuánto tiempo usted ha estado expuesto o trabajando con esas cosas o agente del trabajo? O sea, ¿para qué? Para poder determinar también de una forma u otra alguna relación causa-efecto. O sea, la causa-efecto, la causa es en el fondo todo lo que a ti te puede originar una lesión, por lo que explica la es una lesión. Pero también tiene que haber una concordancia con el tiempo de exposición. Yo, por ejemplo, no puedo desarrollar una silicosis en un día de trabajo, pero sí puedo desarrollar una silicosis ya de 5 años arriba. Bueno, dependiendo de qué tanta cantidad tú estés expuesto. Hay unos casos de silicosis severas que se han desarrollado en 5 años.
Hay unos documentos sobre eso, pero que ocurrieron en Centroamérica. Eso es otra historia. Entonces, chicos, si se van dando cuenta, vamos a tener, ¿cómo se llama? Como formas distintas solamente en los datos de la enfermedad y en los datos del accidente, que es como lo diferenciado. Claro que van a haber contextos distintos, ¿ya? Chicos, no sé si con la TIEP les quedó alguna consulta. Sí, profe, va quedando todo claro. Ya, muchas gracias. Ahora miren, tenemos los accidentes, tenemos las enfermedades, pero tenemos que empezar a ver dos cositas puntuales en qué pasa cuando tenemos que notificar un accidente fatal y grave. Tanto la notificación como para el cumplimiento de la normativa asociada a los accidentes fatales y graves. Esto vamos a verlo bien sencillo. Y lo bueno de estos chiquillos es que ya se aclaró definitivo lo que teníamos que hacer. O sea, recién en el año 2017 se terminó como de definir claramente el tema del accidente fatal y grave, qué hacer, por ejemplo, con el procedimiento de aviso, etc. Hubo una serie como de elementos que se normalizaron. Pero aún así, estando a 2021, recién más o menos como el año pasado, 2019 incluso, ya como que se estructuró y se definió claramente qué hacer y qué no hacer. Porque antiguamente se daba por entendido de que había que actuar de una manera específica. Entonces, ¿qué se saca con esta guía técnica elaborada por la Superintendencia de Seguridad Social, en este caso por la Suceso? Es definir un criterio para que todas las empresas en las cuales le ocurra un accidente fatal o grave actúen de la misma manera. Eso es lo bueno, que se unifican o uniforman procesos. Y eso, chicos, créanme, a rato es como un tema bien puntual, porque los procesos, por ejemplo, para poder declarar, para poder, en el fondo, denunciar un accidente o una enfermedad están claros, lo vimos. La documentación que yo presento para la TIEP no es muy distinta de la del accidente de trabajo. De hecho, es la misma, no tiene mucha diferencia. Pero hay aún todavía, a esta altura del 2021, que siguen habiendo algunos procesos que están como que no están todavía claros, ¿ya? Y eso a veces genera, quizás, o generan algunos inconvenientes. Bueno, este ya tiene como objetivo orientar a entidades empleadoras y a los trabajadores en el procedimiento de acciones que deben seguir en caso de accidentes graves o fatales, además de entregar los conceptos que ayudan a identificar cuando se trata de un accidente grave. Nosotros ya a priori sabemos que los accidentes graves van a ser, primero, los que corresponden a un accidente produciendo lesión que cumple con definición de tipo operacional, las cuales no necesariamente son clínicas ni médico-legales. Y que tenemos 7 tipos de accidentes graves, pero van a haber 2, que en este caso es el E y el F, que ocurren, pero en menor intensidad o en menor cantidad. ¿Ya? ¿Por qué razón lo digo? Porque no son tan comunes que todas las empresas hagan trabajo de uso y también no todas las empresas aplican productos químicos, o productos fitosanitarios, en este caso como plaguicidas. Entonces hay que también tener eso claro. Ahora, el accidente fatal del trabajo es aquel que provoca la muerte del trabajador en forma inmediata o como consecuencia directa del accidente y pudiendo ocurrir. Ya. Y acá nos va a dar 4 instancias en el cual se va a considerar accidente fatal del trabajo. La primera, cuando el trabajador fallece en el mismo lugar de trabajo. Segundo, en el trayecto directo entre los lugares de trabajo de la misma empresa. O sea, por ejemplo, tenemos una faena minera en el cual tenemos un campamento y una faena donde tenemos la extracción de mineral, por ejemplo, o procesamiento mineral. Y bajo ese punto de vista, el trabajador tiene un accidente y fallece, ok, va a ser accidente fatal. Ahora, vean esto textual, trayecto directo entre los lugares de trabajo. No hace de la misma empresa. Acá no entra el concepto de trayecto, uno, y tampoco entra el concepto de accidente trayecto cuando el trabajador va de una empresa que presta un servicio a otra empresa que presta un servicio. Para también dejarlo bien diferenciado. En el traslado a un centro asistencial, cuando producto del accidente es trasladado para recibir la atención, y dentro del centro asistencial posterior al accidente.
O sea, o muere en el lugar de trabajo, o muere en el trayecto a otro lugar de la misma empresa, o muere en el traslado centro asistencial, o muere dentro del centro asistencial. O sea, más claro, ¿dónde? Ahora, porque se los digo, cuando no estaba esta segunda aclaración, después de la circular, que si mi memoria no falla, es la 3336, había que hacer una autopsia para ver si el trabajador realmente había muerto producto del accidente de trabajo. Entonces era también un tema bien complejo. Ahora, el accidente grave es aquel que ocasiona una lesión a causa con ocasión del trabajo y que cumpla con alguna de las siguientes operaciones, definición operacional, perdón. O sea, nuevamente, a causa, haciendo tu trabajo de manera directa o con ocasión, realizando una actividad o te accidentaste en el lugar de trabajo, no necesariamente haciendo tu trabajo. Ahora, provoca de forma inmediata en el lugar del accidente la amputación o pérdida de alguna parte del cuerpo. Obliga a realizar maniobras de reanimación frente a un paro cardiorrespiratorio, obliga a realizar maniobras de rescate. El trabajador afectado ya sea que se encuentren desaparecidos o impedido de salir por sus propios medios. Cuando se encuentran desaparecidos el chiquillo es cuando se están buscando. ¿Ya? Esto es muy recurrente que puede ocurrir en alta montaña y en faenas en alta mar. Ocurre por caída de altura de más de 1,8 metros, ocurre en condiciones de uso, en este caso hiperbaria, y involucra un número total de trabajadores en el desarrollo normal de la faena. Ahora, si ustedes se van dando cuenta, no está considerando el cuando tenemos tema por plaguicida. ¿Ya? Ahora, igual se considera, quizás acá no lo tomaron en consideración, porque en el fondo sabemos que son 7 graves. Eso hay que también tomarlo en cuenta. ¿Ya? Ahora, el que involucre un número total de trabajadores que afecte el desarrollo normal de la faena, uno puede tomar, por ejemplo, el caso de un accidente de un bus dentro de una empresa, ¿ya? O de una faena minera. Ahora, ¿qué debe hacer el empleador en caso de ocurrir un accidente del trabajo fatal o grave? ¿Ya? O sea, no hace diferencia en primera instancia. Ahora, si hace una diferencia, que acá tenemos que tenerlo bien claro. La obligación de suspender aplica a todos los casos en que el fallecimiento del trabajador se produzca en las 24 horas siguientes al accidente, independiente del lugar donde se produzca el deceso. O sea, si el trabajador fallece en el hospital, aún así hay que suspender la faena o la actividad donde ocurrió el accidente. No es obligatoria la suspensión de faena en el caso de accidente de trayecto. Claro, porque en el fondo recuerden que el accidente de trayecto en sí, pese a que en la misma vía hace la referencia en el que uno coloca el accidente de trayecto, sin embargo, la mutualidad te va a dar la prestación económica y médica, pero sin embargo no va a castigar tu estadística, porque recuerden que el trayecto hay muchas condicionantes que no dependen del empleador. Entonces, para poder también tomarlo en cuenta. Lo anterior no excluye la obligación de realizar la denuncia al organismo administrador a través de la denuncia individual del accidente del trabajo, la famosa DIAT. Ahora, esto por lo general siempre una entrega en físico, aunque no sé si por pandemia hay alguna modificación de la entrega del documento, de la DIAT y los demás documentos complementarios, por aquí también lo podemos tomar en cuenta. Ahora, lo que debe hacer el empleador en sí es suspender de forma inmediata las faenas afectadas, y es necesario evacuar a los trabajadores del lugar de trabajo cuando exista la posibilidad de que ocurra un nuevo accidente similar característica. Ahora, ¿por qué las faenas afectadas? Porque en la práctica quizás la faena es grande, pero una sola parte en específico ocurrió el accidente y la afectación es una cosa puntual. Ahora, muchas empresas lo que hacen cuando ocurre un accidente fatal paralizan todo, ¿ya? No paralizan un solo punto, ¿ya? Siempre paralizan todo por un tema también de apoyo a los trabajadores. ¿Ya? Hay muchas empresas que tienen prácticas bien acordes a un tema específico. Ahora, el empleador debe informar inmediatamente de lo ocurrido a la Inspección del Trabajo y a la Secretaría Ministerial de Salud, en este caso la Seremi, entregando a lo menos la siguiente información. O sea, esta información es la mínima. Nombre y RUT del trabajador afectado, razón social y RUT del empleador, dirección de ocurrencia del accidente, tipo de accidente fatal o grave y descripción de lo ocurrido. Por lo general, la descripción de lo ocurrido es cuando uno narra, en este caso, el lugar, fecha, hora, y es como una transcripción de
cómo se llama, de lo, bueno, si el trabajador pudo alcanzar a dar una declaración antes de que fuese trasladado o antes de que ya perdiera conciencia o falleciera, se toma eso en complemento con lo que pueden, por ejemplo, haber visto testigos. ¿Ya? Se toma también esas dos cosas. Ahora, se exceptúan de la notificación los accidentes de trayecto, como antes lo mencionamos ahí. La notificación debe realizarse de acuerdo a los siguientes canales de comunicación. Llamar al teléfono único, y el que está acá. En el caso de no comunicarse al número anterior, se debe notificar directamente a la Inspección de Trabajo y a la Secretaría Regional del Ministerio de Salud, en este caso la Seremi, que corresponda al lugar donde ocurrió el accidente. Y se puede realizar vía telefónica, correo electrónico o personalmente. Más información en estas dos páginas, chicos. ¿Ya? Ahora, en el caso en que por razones de fuerza mayor o imposibilidad absoluta, la entidad empleadora no pueda cumplir con el deber de informar a la Inspección de Trabajo de la Secretaría de Salud, podrá realizar dicha obligación dando aviso a la entidad fiscalizadora sectorial competente, tales como Directimar, Senajumín, entre otros. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, acá en Vallenar no tenemos la Seremía de Salud, pero sí tenemos la oficina comunal de la Seremía de Salud. Por lo tanto, como la Seremía está, por ejemplo, en Copiapó, y si tenemos un accidente acá en Vallenar, nosotros avisamos directamente a la oficina comunal. ¿Ya? Bueno, Directimar es todo lo que ve la parte marítima. ¿Ya? Hay veces que ocurre un accidente en alta mar y va a ser más sencillo poder avisarles a ellos. Y en el caso de Senajumín, se le avisa también directamente a ellos, porque cuando ocurre un accidente fatal grave en minería, Senajumín se hace presente de manera directa. Luego, cuando las condiciones lo permitan, se debe informar a la Inspección del Trabajo y a la Seremía de Salud de acuerdo a los puntos procedentes, que en el fondo son los puntos anteriores. El empleador podrá requerir el levantamiento de la suspensión de faena a la Inspección del Trabajo o a la Seremía de Salud que efectuó la fiscalización y contrató la suspensión. En este caso, autosuspensión. O sea, yo mismo suspendo mis operaciones producto de lo que pasó. Cuando hayan subsanado las deficiencias constatadas y cumplido las medidas inmediatas instruidas por la autoridad y las prescritas por su organismo administrado. Bueno, cuando ocurre un accidente fatal grave, en la práctica la mutualidad se va a hacer presente. Y recuerden de que toda recomendación o solicitud que tenga la mutualidad y quede escrita dentro de un informe o en la hojita de visita que realiza la mutualidad, eso pasa de inmediato a ser una prescripción. O sea, para ti pasa a ser una obligación el tener que tener esto de acuerdo a lo que la mutualidad te solicitó. Ahora, corresponderá al empleador, mediante su comité paritario de higiene y seguridad, realizar una investigación de los accidentes de trabajo que ocurran, debiendo actuar con la asesoría del Departamento de Operación de Riesgos Profesionales cuando exista, asimismo para recurrir la asistencia técnica a los mismos ministros de la ley, a que se encuentre afiliado a día, y de acuerdo a lo establecido en su respectivo reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Ahora miren, denunciar el accidente mediante el formulario DIAR a su respectivo administrador, en el cual debe indicar si corresponde a un accidente fatal o algún tipo de accidente grave. Y estos formularios pueden descargarse directamente en la página web de cada organismo administrado. O sea, todas las mutualidades tienen siempre, chicos, estos documentos para descarga inmediata. Ahora, ¿qué recomiendo yo? Tener siempre una carpetita con este tipo de documento impreso y también tener el archivo en digital. Y te voy a pasarle un Word para que sea editable. Bueno, que ahora prácticamente se pueden editar PDF. No hay tanto problema con eso. Ahora, tenemos casos especiales que van a ser 3. Caso de accidente fatal grave de un trabajador perteneciente a la empresa contratista o subcontratista, la entidad empleadora correspondiente debe cumplir las obligaciones de suspensión de faena, informar a la autoridad y denunciar el accidente a su organismo administrador. O sea, yo tengo un accidente en mi empresa contratista, en una empresa minera. En ese caso, yo debo avisar a la empresa mandante y la empresa mandante tiene que hacer la autodetención de faena. Y en paralelo, uno le da toda la empresa a la que uno le presta servicio como contratista, en este caso la mandante, es la que tiene que hacer la denuncia. Para poder tomarlo bien claro. Para un accidente fatal o grave que le ocurra a un trabajador de una empresa de servicios transitorios, la empresa usuaria debe cumplir la obligación de suspensión de faena e informar a las autoridades. Ya.
Yo quedé de acuerdo con ustedes de trabajar más adelante la famosa ley de subcontratación, la 20.123. Y en ese aspecto, la ley de subcontratación establece la figura de empresa mandante, contratista, subcontratista y de empresa transitoria. La empresa transitoria, chiquillo, es una figura que es como bien rara, porque yo, por ejemplo, necesito que dentro de mi trabajo se haga un trabajo específico puntual. Ese trabajo específico puntual puede a veces calificar como una empresa de servicio transitorio. Ahora, laboralmente hablando, lo que era empresa con mandante, contratista, subcontratista, es lo que a mí más me tocó ver. Y transitorio, nunca. Nunca me tocó poder ver algo como eso. Bueno, en el caso de los accidentes fatales graves que le ocurren a los estudiantes en práctica, la entidad empleadora correspondiente debe cumplir con la obligación de suspensión de faena e informar a autoridades. Solo debe denunciar el accidente a su organismo administrador si se realiza cotización por la labor realizada por el estudiante. Recuerden, chiquillos, que nosotros tenemos, o el estudiante que hace práctica, se regula bajo el decreto, el 313, ¿ya? No, 393, 313, si de manera no falla, que es lo que estipula el seguro escolar, para poder también tomarlo en ese punto de vista. Ahora, frente al incumplimiento de la ubicación de los servicios fiscalizadores, sancionarán a las entidades infractoras con la multa que indica el inciso 76 de la ley, sin perjuicio de otras sanciones. Bueno, otras sanciones en el fondo es paralizar faena. Ahora, si es bien compleja la situación, porque quizás lo que ocasiona el accidente es tan complejo que no se pueda quizás subsanar en un corto plazo. Entonces también hay que tener como lógica de lo que pueda pasar, va a arrojar bastantes cosas, ¿ya? Para que también no tengamos mayor inconveniente en la vida, chiquillos. ¿Ya? A ver, ¿qué otra cosa más, chiquillos? Entonces, en este primer documento es la guía para el cumplimiento de la normativa, y en este caso, después viene la notificación. Nunca olvidar el teléfono de notificación. Ahora, chicos, ¿por qué yo les recomiendo esto? Porque cuando tengamos, por ejemplo, que ver el plan de emergencia, como esto es un accidente, y un accidente en sí del trabajo es una emergencia, automáticamente esto debe estar dentro del plan de emergencia que uno tiene, para poder dar los respectivos, en el fondo explicarle a los trabajadores qué es lo que se tiene que hacer, lo que no se tiene que hacer, y las formas de dar el aviso. Ahora miren, el accidente fatal del trabajo, lo mismo que hemos estado revisando, es aquel accidente que provoca la muerte del trabajador de forma inmediata o como consecuencia de este accidente. ¿Y cuándo notifico? Y suspender faena. Si el trabajador fallece durante el trabajo, cualquiera sea la causa de muerte, si el trabajador fallece durante el traslado de ambulancia u otro, y si el trabajador fallece en el centro de atención médica hasta 24 horas ocurrió el accidente. Accidente grave, provoca de forma inmediata en el lugar del accidente la amputación o pérdida de cualquier parte del cuerpo. Ahora, ¿cuándo no notificar ni suspender faena? Cuando la amputación ocurra en un centro de atención médica, cuando hay pérdida de piezas dentales y cuando hay pérdidas de piel u uña. ¿Ya? O sea, si tenemos un accidente que tenemos esto que está acá y tenemos esta segunda situación, no se avisa, ni se suspende faena. ¿Ya? Razón, motivo, porque lo más probable es que la persona sean consecuencias producto del accidente, pero no está calificando como esto. Ahora, ¿cuándo notificar y suspender faena? Primero, pérdida total o parcial de extremidades, pérdida de un ojo, pérdida total o parcial de espacio auditivo, pérdida de parte de la nariz o sin compromiso, con o sin compromiso óseo, pérdida de cuello cabelludo, pérdida del pulpejo de algún dedo, deformación de dedos o extremidades con o sin compromiso óseo y pérdida de labio. Ahora, el accidente grave, en este caso, obliga a realizar maniobra de reanimación. ¿Ya? Entonces tenemos, obliga a realizar acciones cuyo objetivo es revertir un paro cardiorrespiratorio con finalidad de recuperar o mantener las contracciones vitales del organismo. Acción básica, realizada por cualquier persona debidamente entrenada, y acciones avanzadas realizadas por profesionales de salud entrenados. O sea, cuando tengo que hacer RCP, en este caso, o la maniobra específica, no hace diferencias en quién lo hace. Si lo puede hacer, por ejemplo, un trabajador que tenga una capacitación,
o lo puede hacer un personal de salud. Ahora, por lo general, cuando tenemos acciones avanzadas, esto viene asociado a cuando en una empresa tenemos, por ejemplo, un policlínico y tenemos personal para tal evento. ¿Ya? Para poder tomarlo en cuenta. Ahora, ¿cuándo notificar y suspender faena? Cuando el trabajador accidentado recibe maniobra de reanimación básica o avanzada para recuperar signos vitales, y cuando el trabajador que cae al agua recibe maniobra de reanimación por personal de ambulancia para recuperar signos vitales. Ahora, ¿cuándo no notificar? Cuando un trabajador se atora con un trozo de comida, su compañero aplica exitosamente la maniobra para desatorar, en este caso maniobra Helmich, logrando sacarlo de su situación de ahogamiento. ¿Ya? En la maniobra de Helmich no, es distinta a cómo se aplica en adultos y en niños y en bebés. ¿Ya? Hay como una diferencia bien sutil. Cuando tenemos que trabajar, en este caso tenemos un accidente de trabajo grave, ¿cuándo no hay que notificar? O sea, cuando hay que hacer maniobra de rescate. Cuando no notificar ni suspender faena, no se considera como medio de rescate el traslado en ambulancia. Ejemplo de esto puede ser un trabajador que sufre una lesión en el pie ser golpeado por una horquilla, no puede caminar y se solicita una ambulancia para su traslado. O sea, el traslado no es condicionante o no es característica para poder denunciar. Bueno, aquellas destinadas a retirar del lugar en que se encuentra atrapado el trabajador o trabajadora, lesionado o lesionada, cuando éste se encuentra impedido de salir por sus propios medios, independiente de que analice, incluyendo compañeros o cualquier otra persona, y que tenga por finalidad la búsqueda de un trabajador desaparecido o desaparecido. Ahora, este tipo de accidente grave se puede notificar por estas 7 causales. ¿Ya? O sea, eso es lo interesante. Bueno, atrapamiento por derrumbe de excavación o por caída de estructura, portones, puertos similares, atrapamiento en cualquier parte de máquinas, equipo, instalaciones, trabajo que queda suspendido el sistema de sujeción anticaídas y no puede bajar por sus propios medios, atrapamiento en lugar de difícil acceso, en este caso espacios confinados en altura física, entre otros. Recuerden que espacios confinados empezaría a trabajar a partir de la próxima semana. Trabajador flotando la deriva en el agua, caída en el interior de un pozo, excavación o estructura subterránea, y por desaparición de trabajadores en zonas aisladas, accidentes de alta mar, inundaciones, atrapamiento en minas, volcamiento. O sea, si ustedes se dan cuenta, inundación, atrapamiento en mina y volcamiento, esto específicamente inundación, ya puede verse a una emergencia de tipo natural, para tomarlo en cuenta. Bueno, en condición hiperbárica, cuando no suspender ni suspender, o sea, cuando no notificar ni suspender faena, cuando se produzca una herida superficial que no comprometa la estructura del cuerpo afectada. O sea, por ejemplo, el trabajador puede estar haciendo su trabajo y no se da cuenta y pasa en el labor de buceo, pasa con un brazo un. Eso se puede también tomar así. Ahora, accidentes que ocurran en un ambiente con una presión mayor a nivel de mar, una atmósfera. Profundidad específica de esto tendré que investigar. No sé a qué profundidad tengo esta presión. Bueno, ¿cuándo notificar y suspender faena? Frente a accidente ocurrido a trabajadores que realizan labores de buceo, frente a accidente ocurrido a trabajadores que operan desde el interior de cámaras hiperbáricas, y cuando el trabajador experimenta o presenta molestos síntomas luego de las labores de buceo o de cámara hiperbárica, tales como compromiso de conciencia, dificultad para concentrarse, convulsiones, dificultad respiratoria, vegetativa, dolor agudo de las articulaciones, dolor invalidante en alguna pieza dental o cara, manchas violáceas en la piel, vértigo, mareo, pérdida visual y dificultad para fijar la mirada. Ahora, accidente grave del trabajo, involucra un número total de trabajadores que afecta el desarrollo normal de la faena. ¿Cuándo no notificar? Aquellos casos en que la cantidad de trabajadores afectados no impide la continuidad normal del proceso. También tiene como una lógica. Ahora, ¿cuándo notificar y suspender faena, trastornos alimenticios masivos? O sea, cuando en un casino se intoxica una cantidad importante de trabajadores. Incendios estructurales forestales, siempre y cuando existan trabajadores lesionados. Explosión, siempre que existan trabajadores lesionados. Y fuga de gas irritante, tóxico o explosivo, siempre y cuando existan trabajadores lesionados. Ya, o sea, hay un tema con eso. Y en el caso de caída, la altura desde la cual se produce la caída será medida tomando como referencia el nivel más bajo al cual cayó el trabajador. Y acá tenemos caídas libres de deslizamiento, aquellas con obstáculos que disminuyan la altura de caída y caídas detenidas por elementos de protección personal u otros elementos. Ahora, ¿cuándo notificar y suspender faena?
caída de hoyos o ductos, caída de andamios u otras estructuras superficies, caídas de techumbre, muro, rack u otra instalación y caídas de un vehículo detenido en movimiento. Ahora miren, en la primera, caídas de ascensor o pozos, piques, entre otros. ¿Ya? Hay a veces temas con los ascensores o con los temas o con los montacargas. Recuerden que la diferencia entre un montacarga y un ascensor es que el montacarga solamente se opera por fuera y el ascensor se opera por dentro. ¿Ya? Chicos, miren, si se dieron cuenta, el objetivo de hoy era ver cómo era el tratamiento para tener, cuando tenemos un accidente de trabajo, un explorador profesional y cuáles eran las formas de poder notificar y qué hacer. Ahora, lo que es bien complejo es la suspensión de faena. Si se dan cuenta, nosotros sabemos cuándo tenemos que suspender faena, pero cuando nos van a levantar la suspensión de faena es otra historia. ¿Ya? Y eso ya no va a depender directamente de nosotros, sino que va a depender de lo que diga la autoridad pertinente. Chicos, pregunta o consulta que ustedes puedan tener. Yo, profe, Dígame. es que yo no sé si es que usted podría, no sé, en algún momento volver a hacer una clase de esto porque hay muchas cosas que no me quedaron claras. Ningún problema. De esos chicos, miren, vamos a tener que revisar después un par de cosas extra, ¿ya? Ahora, yo tengo que subírselos, ¿ya? Y lo que podemos ya empezar a ver un poquito es, lo que podemos empezar a hacer, chicos, es lo siguiente. Cuando tenemos que empezar a trabajar estos riesgos críticos, cuando trabajemos ese riesgo crítico, vamos a reforzar la condición para suspender y para notificar faena asociado a ese riesgo crítico, ¿ya? Para ir trabajando uno a uno, porque son varias cosas, son varios detalles, no es algo que uno pueda captar en el corto plazo, ¿ya? Sí, Gonzalo, esas son de las cosas que vamos a hacer, para poder también tomarlo en cuenta. Más adelante, como tenemos que ir también la ley de subcontratación, ahí cuando definamos bien la figura de empresa mandante, contratista, subcontratista y empresa transitoria, ahí también se van a aclarar cuando yo, empresa contratista, sufro un accidente fatal o grave, como el procedimiento para que la mandante también pueda dar aviso. ¿Ya, chicos? Pero eso es consuelo. Vamos a ir trabajando más en profundo y algunas cosas por separado, en el transcurso de lo que queda en la asignatura de riesgos críticos. ¿Ya, Gonzalo? Ya, profe. ¿Ya? Chicos, ¿algo más? Sí, profesor. ¿Sí? Es referente a la carrera. Es que ¿Ya? yo no sé si es que con el técnico nosotros podemos sacar ese curso de Cernagemil. Sí, pero no. ¿Ya? De hecho, eso se lo voy a responder, pero vamos a dejar de grabar ya.